Hola mi gente linda, que Dios los bendiga. Un virus puede ser ADN o puede ser ARN. Comprender este punto nos da la clave para saber cómo va a desaparecer el virus del COVID-19. Acompáñenos. Amigo y amiga, al intelecto se le llega más por argumentos que por la fuerza. Usted va a entender cuáles son las medidas y por qué hay que tomarlas y de qué manera podemos como humanidad en conjunto poder vencer este poderoso virus. Las diferencias de los coronavirus y por qué este es tan especial. Primero que nada, esto es una familia de más de 300 miembros. Y vean qué interesante, a esta familia tiene la capacidad de infectar, por ejemplo, la ballena, el propio coronavirus propio de la ballena. Tenemos uno propio para las vacas, uno propio para los gatos, ya sabemos que los murciélagos tienen el suyo y finalmente los perros. Por alguna razón, 7 han logrado infectar al ser humano, pasaron esa barrera y de esos 7 hay 4 que han sido realmente mortales. Tenemos la epidemia del SARS tipo 1, que es primo de este se llama SARS tipo 2. En el año 2002 al año 2003 infectó 8.098 personas en un año con una tasa de mortalidad del 10%. Tenemos el MERS, que fue cuando pasó del murciélago al camello, fue en Medio Oriente, se localizó ahí nada más y tardó 7 años para infectar 2.274 personas con una tasa de mortalidad del 40%. Y tenemos el SARS tipo 2, que en este SARS tipo 2 pensábamos que no era tan mortal, sin embargo las cifras han ido cambiando. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que el COVID-19 tiene una diferencia con los demás y es que tiene una tasa de contagio altísima. Vean ustedes, un R0, que es la tasa de contagio, donde una persona infectada infecta de 2 a 3. Si no se toman las medidas epidemiológicas, en 2 días se puede duplicar los datos, o sea, la cantidad de personas se duplican a los 2 días. Y la paciente número 31, que es el caso que quiero compartir, fue una paciente de Corea del Sur, infectada. Asistió a un funeral, fue al supermercado, asistió a la iglesia, tuvo un accidente de tránsito, estuvo enferma y regresó de nuevo a la iglesia. Y los casos se dispararon de 31 a 1.200 casos en pocos días porque tuvo contacto con casi 9.000 personas. Esto se esparció y este virus queda esparcido y se puede contagiar la persona fácilmente. La tasa de contagio es sumamente alta. ¿Por qué tan alta? Vean ustedes qué interesante. Estos datos son muy frescos. La pandemia tardó 67 días para alcanzar 100.000 personas. En 11 días más ya alcanzó 200.000, o sea, pasó de 100.000 a 200.000 en solo 11 días. Y tan solo 4 días después superó los 300.000 casos. Estamos ante un virus que se esparce con muchísima facilidad. Tasa de mortalidad. Si usted vive en España, la tasa de mortalidad es de 5.1%. Si vive en China, el 4%, y a nivel global es del 4%. Y en Italia alcanzó un 9%. Es más, revisé un dato en la mañana, ya alcanzó el 10%. ¿Por qué es que está afectando tanto a los países europeos? Porque, por ejemplo, Italia es el segundo país del mundo con más adultos de la cuarta edad. ¿Qué es la cuarta edad? Cuando una persona supera los 80 años. La tercera edad son los 65 años y la cuarta edad son los 80 años. Muchas de estas personas me han escrito, me han llamado, doctor, tengo todos los números de la rifa, hipertenso, diabético, cardiópata. Les vamos a enseñar cómo proteger a esta población y de qué manera podemos vencer este virus. ¿Por qué evitamos el contacto social? Solo piensen en el caso de la paciente 31 de Corea del Sur. Puedo infectar a muchas personas porque el periodo de incubación del virus es de 2 a 14 días y yo lo estoy incubando y lo estoy propagando. Entonces puedo extender el virus a muchísimas personas. ¿Por qué hay que lavarse las manos? Muy sencillo. Este es un virus grande. Tiene de 60 a 220 nanómetros. Es tan grande que cuando la persona estornuda, él al 1,20 m ya se cae y comienza a esparcirse entre las superficies. Imagínense ustedes que, por ejemplo, el virus del papiloma humano es
la cuarta parte del tamaño, mide apenas 52 a 55 nanómetros, el de la hepatitis B 42 y el de sarampión 120. Entonces estamos ante un virus que es grande, que por lo tanto este virus a la hora de estornudar puede quedar regado en las superficies. ¿Cuánto dura en las superficies? Y aquí lo tenemos. Tengo una página oficial de la Sociedad Paraguaya de Infectología donde ya ellos analizaron los datos y nos están diciendo que en el plástico y en el acero dura de 2 a 3 días. En esa silla plástica que usted se sentó, 3 días. En el aluminio, de 2 a 8 horas. En los guantes quirúrgicos que andan las personas, 8 horas. La material sintético que es impermeable, dura 16 horas. En un cartón, 24 horas. En el acero, todo lo de acero inoxidable, 13 horas. En la madera, 4 días. Y sorpréndase, estos dos datos me interesan mucho. En el vidrio, 4 días. ¿Pueden creer ustedes que en el vidrio dure 4 días y en el papel de 4 a 5 días? Entonces, la razón por la que usted tiene que lavarse las manos es porque el virus no se entra por las manos, no le puede perforar la piel. El virus entra por ojos, por nariz y por boca. Y si usted tiene las manos lavadas, no va a ocurrir nada. Señora, señor, donde usted esté viajando, trasladándose en un bus, en el carro, donde sea, no se lleve las manos a la cara porque va a llevar el virus. Ya vimos todo lo que puede permanecer en una superficie. Ok, ¿por qué mantener la distancia de 1,50 m? Porque un estornudo tiene una velocidad de 150 milisegundos. Puede ser que la persona tuvo la intención de cubrirse con el codo o cubrirse con la ropa o cubrirse con un pañuelo, que lo ideal sería un pañuelo desechable, sería la mejor manera, pero si no hay, tratar de hacer la técnica del codo. ¿Por qué es mejor el papel desechable? Porque usted estornuda ahí y lo bota. No contaminó también la ropa. Pero puede ser que la persona tuvo la intención y no le dio tiempo, 150 milisegundos, pero a 1,20 m el virus cae. Si mantenemos esta distancia no va a haber riesgo de adquirir el virus. Bien, entonces la técnica para toser se utiliza justamente para evitar contaminar a los demás. Ok, ahora vean ustedes, ¿por qué se mueren los pacientes? Esta es una imagen que preparó un médico, el doctor Héctor León. Queremos mencionarlo a él porque es de la autoría de él, pero me gusta mucho esta imagen. Transmisión fecal oral. El virus se puede transmitir por heces fecales porque ya encontraron virus en heces fecales. Entonces resulta que si la comida que usted compra está mal preparada, la persona no se lavó las manos y viene contaminada, adquirió el virus. Esto pasó en un crucero, por ejemplo, es uno de los incidentes. Por respirar gotitas contaminadas o por superficies que usted tocó, ingresó a los pulmones, llegó al alveolo, aquí viene esta arteria, entonces vean el fenómeno inflamatorio que se da. Al llegar el virus acá, entonces el cuerpo lo reconoce y comienza a atacarlo. Comienza a liberarse interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, el neutrófilo viene, hay aumento de flujo de sangre y entonces hay un edema alveolar. Comienza a edematizarse y entonces en lugar de tener oxígeno, esa bolsita que tiene que tener oxígeno, en lugar de oxígeno lo que tiene es sangre y hay poco intercambio gaseoso. Comienza a haber un daño multiorgánico, se eleva la creatinina, el nitrógeno ureico, ya está comprometido el riñón, se elevan las transaminasas hepáticas, ya está comprometido el hígado, hay shock séptico, hay hipotensión, disminución del volumen sanguíneo y la persona entonces va a tener un colapso. Y la persona fallece por todas las complicaciones de esta fisiopatología. Ahora vean, es importante, si la persona tiene fiebre y supera los 7 días, tiene que ser hospitalizada. Y lo más interesante de esto es que es un resfriado sin mocos, pero da anosmia, la persona pierde el olfato. No estoy hablando de gente que no tiene olfato, estoy hablando de personas que empiezan a perder el olfato. Entonces, ya a los 7 días de fiebre, si tiene dificultad respiratoria, tiene que acercarse a un centro hospitalario para recibir la asistencia. Los virus pueden ser ADN o ARN. ¿Cuál es la diferencia? Que el ADN llega para quedarse. Por ejemplo, el papiloma humano. Aquí tenemos lesiones de papiloma humano. Llegó para quedarse. Una señora está embarazada, tiene el virus del papiloma, tiene su bebé, pasa por canal de parto, la niña se contamina y cuando esa niña es adulta, pues resulta que desarrolla el virus del papiloma humano. Puede durar dormido hasta 20 años, ahí se quedó. Lo mismo sucede con el virus de la hepatitis B, que a los 20 años puede dar, por ejemplo, un cáncer de hígado, y tenemos el virus herpes simple 1 y 2, sobre todo el genital, que cada vez que la mujer esté estresada, el hombre estresado, se le va a llenar el pene de estas ronchitas, estas bombitas de agua, porque el virus nunca sale. En cambio,
los ARN sí salen, y ejemplo de ellos son la influenza A y B, la hepatitis A, que es completamente viral, no hay ningún problema con ella, el cuerpo la vence rápido, desaparece. El virus sincitial respiratorio, por ejemplo, el virus del dengue. Entonces, nosotros tenemos virus ARN y este es un ARN, quiere decir que si lo vencemos va a desaparecer para siempre. Ok, agua o jabón, y pónganme en atención, ha habido mundialmente una escasez de alcohol. El alcohol se usa en sustitución del jabón. Primero está el jabón y no gasten dinero comprando jabón antibacterial porque da igual, no es una bacteria, es un virus. Lo que ocupamos es jabón que haga suficiente espuma. Entre más espuma mejor porque va a romper la cápsula y el paciente no va a quedar contaminado con el virus. Entonces, jabón, señora, si no tuvo plata, usted haga un jabón líquido, le pone una onza de jabón líquido, le pone unas 3-4 onzas de agua y usted ya tiene para limpiar superficies y poder desintoxicar limpiar todas las áreas que estén contaminadas. Y las manos se lavan con agua y jabón. Si usted sale de la casa, ande su botellita de agüita de jabón y se puede estar limpiando, y si tiene alcohol en gel, pues lo utiliza, o el alcohol convencional. Pero ya vimos, lo mejor es el jabón. Ok, la palabra cuarentena, y ahora se hizo muy famosa, pues en realidad viene de la peste negra, donde la Yersinia pestis duraba 39 días. Entonces decían un día más para saber que el paciente estaba ya limpio y desintoxicado. En realidad aquí hablaríamos de una quincena porque son solamente 15 días. La incubación dijimos que es de 2 a 14. Tomando la restricción social, el paciente logra vencer. Ahora, se ha hablado mucho de la vitamina C. Yo tengo el deber de explicarles esto porque soy un conocedor de la vitamina C, amante de la vitamina C, practicante de las megadosis de vitamina C. Miren, de nada sirve que usted se compre un frasco y se lo tome completo, porque la vitamina C es hidrosoluble. Eso quiere decir que se va en los orines. Hay que tomarla a diario en la cantidad que el cuerpo ocupa. No se absorbe más de 1 gramo. Tómese 2 pastillitas de 500 miligramos o una de 1 gramo. Ahora, si usted quiere un efecto terapéutico, hay que ir más allá. ¿Por qué es tan importante esto de la vitamina? Porque la vitamina C, los animalitos la fabrican. El perro, el gato, una rata puede fabricar 15 gramos diarios, o sea, 30 veces la pastillita de 500 miligramos. Porque ellos el azúcar, que es una hexosa, la convierten en ácido ascórbico. Y aquí tienen ustedes la ecuación, donde de glucosa se pasa a vitamina C. Lo que usted escuchó es cierto, lo voy a repetir. Los animales convierten el azúcar en vitamina C por una enzima que se llama guanodonolactona oxidasa, que nosotros, los seres humanos, no importa el color de piel, no importa la raza, todos nacemos con un defecto genético que nos impide poder fabricar nuestra propia vitamina C a partir del azúcar. El defecto genético está localizado en el cromosoma 8p21.1 con la supresión del gen de la guanodonolactona oxidasa. No fabricamos vitamina C. Y la vitamina C es muy importante. La peste del mar, cuando se le dio la vuelta al mar, Fernando de Magallanes, un montón de gente moría y era por falta de vitamina C. Dice que de 350 marineros llegaron 80, 270 quedaron muertos, los tenían que tirar fuera del barco donde las personas se iban muriendo. Entonces hubo un médico, el doctor James Lynn, que él investigó y dijo, voy a ver qué hago. Y entonces en su barco, que estaban enfermos, él dividió 12 pacientes en 6 grupos de 2. Y entonces le dio agua de mar a un grupo, mirra al otro grupo, mostaza al otro, nuez moscada al otro, y al otro grupo bienaventurado le dio 2 limas y un limón. Y amigo y amiga, sorpréndase, a los 3 días estaban curados, estaban sanos, se habían recuperado, y era por falta de vitamina C. La vitamina C es fuertemente antiviral. Yo no estoy diciendo que esta es la cura, estoy diciendo que puede fortalecer su cuerpo, pero hay que usarla en la dosis correcta. ¿Quién le falta vitamina C? Si usted tiene estrías, le falta vitamina C, por ejemplo. Y el efecto de las enfermedades, tanto bacterianas como virales, ha sido comprobado a lo largo de los años de investigación.
la trayectoria del doctor Kleiner, donde él la utilizó en poliomielitis, hepatitis, sarampión, encefalitis viral, varicela, herpes, neumonía viral como esta, influenza, rabia, difteria, tuberculosis, infecciones por estreptococos, por pseudomonas. Un trabajo hermoso que hizo este médico demostrando que la vitamina C funciona. El gran premio Nobel de la medicina, 2 veces premio Nobel, el doctor Linus Pauling, que a los 90 años se ponía 17.000 miligramos, 17 gramos de vitamina C. Y quiero hacer un llamado a los médicos en el mundo que están poniendo vitamina C: no pongan 7 gramos, ni 10 gramos, ni 15 gramos, pongan de 22 gramos para arriba. Si usted no se pone endovenoso, porque la vitamina C endovenosa el cuerpo no la orina tan rápido, se satura el sistema, se va a la célula, ayuda a que el cuerpo fabrique sus propias citoquinas, pero se ocupa poner la dosis correcta. Las propiedades de la vitamina C: hoy sabemos que la vitamina C combate el envejecimiento, por eso hay médicos estéticos que lo usan mucho, en dosis más bajas, de 7 gramos y medio, pero cuando se trata de impacto en la salud y a nivel celular, 25 gramos. Las estrías tienen que ver con la falta de vitamina C, la salud de la piel. La artritis reumatoide les va bienísimo. Nuestros pacientes con artritis llevan una vida normal, están asintomáticos, poniéndose vitamina C. Y el estrés, porque el estrés aumenta el cortisol. Y este es el problema que se está dando ahora: mucho estrés, mucha angustia. Los pacientes se les baja el sistema inmunológico. Entonces la vitamina C ahí colabora. Pacientes con lupus, el estrés oxidativo en una infección, pacientes con cáncer, con esclerosis múltiple, estudios en infecciones virales, bacterianas, defensas bajas, enfermedad cerebrovascular, enfermedades del corazón, todo se ve regulado y fortalecido. La vitamina C es cardioprotectora, pero por supuesto se ocupa una dosis alta. En el gen KRAS, o sea, el gen KRAS inactiva la quimioterapia y la radioterapia. Por lo tanto, la vitamina C hace que la quimio y la radio le peguen más duro a este tipo de cáncer, problemas de alergia, el infarto, diabetes, y hay enfermedades que reducen la cantidad de vitamina C en el cuerpo: los que tienen cáncer, los que tienen diabetes, los que padecen infecciones, los que han sido operados, los que están pasando por estrés agudo, enfermedades intestinales, consumo de alcohol, consumo de cigarro. Todo esto reduce la biodisponibilidad de la vitamina C. El llamado es a aportar vitamina C en forma adecuada. Miren, lo recomendé y lo quiero recomendar de nuevo. Se toman el jugo de 2 limones con una zanahoria y un chile dulce. Ahí va vitamina C concentrada, pero se toma a diario. Igual pueden tomar el jugo de naranja con kiwi y polen, excelente. Pero si usted se va a poner vitamina C, póngase 25 gramos. En nuestra clínica ponemos 25 gramos, no menos de eso. 50 veces la dosis de una pastilla. Usted siente donde penetra la vitamina, le da bastante sed, porque esta vitamina en cantidades altas va a dar mucha sed. Es uno de los efectos cuando se está poniendo la infusión endovenosa. Y si usted es médico en cualquier parte del mundo y pone vitamina C, apoyemos a nuestros pacientes, apoyemos la humanidad con dosis consistentes de vitamina C de 25 gramos. Y los que no tienen acceso a esto, por favor tomen la zanahoria con el chile dulce y el limón. Compartamos esta información, entre todos podemos vencer, pero tenemos que darle duro a este virus y enfrentarlo como sociedad. Esta epidemia, esta pandemia se vence con solidaridad. Esta es la medicina, esta es la palabra clave. Soy solidario, no me enfermo ni enfermo a los demás. Recuerden lavarse las manos, recuerden no llevarse las manos al rostro, recuerden la técnica del estornudo, recuerden evitar el contacto social y fortalezcamos el sistema inmune, porque si su sistema inmune está fortalecido, lo va a vencer y entonces crea anticuerpos, y cuando seamos muchos los que tengamos anticuerpos, cercamos el virus, no se va a poder esparcir más y desaparece. El primo de él, el SARS tipo 1, desde el año 2004 no hay un solo caso en el mundo. Y primero Dios podemos lograr los mismos resultados. Que Dios les bendiga.